vino a hacer una fiesta gay al funeral. Ninguno de mi familia sabíamos que mi hermano era gay. ¿Ves? Travestis, bailando, fiesta, luces. ¿Qué tú querías? No, pero que no hagan esa fiesta como para disimular que no son gays. Que nadie tiene que disimular de algo que no se ofende. Pero no la se gente puede gay no bailar. tiene que esconderse de nadie. Ya, gracias a Dios. ¿Por qué tú quieres seguir metiendo a la gente en el closet? De la única manera que yo logro el éxtasis es por detrás. Sexo anal. Sí. Cantaba todo el tiempo de reversa, mami, de reversa. Yo también quiero cantar de reversa. Y así empezamos. Que una caricia y que un dedo, que dos, hasta que ya de repente me utiliza mis juguetes. ¿Hay alguna particularidad en la anatomía masculina que hace del sexo anal en el hombre algo placentero? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. El escritor cubano Reinaldo Arenas dijo: de la misma forma que viví la vida, así mismo deseo que me despidan de ella. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos a recibir el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Mató a mi hermano, infartó a mi padre por convertir su funeral en una fiesta gay. Yo lo único que hice fue cumplir el último deseo de mi esposo. Buenas tardes y bienvenidos. Agustina, estás demandando a Ignacio. Explícame, por favor, la demanda y lo que exiges para resolver este tema. Yo estoy demandando por todos los daños y prejuicios que nos hizo a mí y a mi familia. Él vivió siempre en nuestra casa. ¿Él vivió en la casa de ustedes? Él vivió en nuestra casa, era muy amigo. ¿Quién es él? Él, es fácil. Falleció mi hermano. Él era muy amigo de mi hermano. Estaba en mi casa todos los días, comíamos, nos íbamos de viaje juntos. Resulta que hace 20 días se fueron de viaje con mi hermano, Ignacio y mi hermano. Y a la vuelta me llama diciendo que habían chocado, tenían un accidente de autos y mi hermano había fallecido. La cosa es que vamos al funeral, todos muy tristes, mi familia se vino desde Argentina, mucha gente. Al rato del funeral cae Ignacio con 30 personas, homosexuales, gays, como él. Para, no falte de respeto. Si en ningún momento yo te levanté la voz ni te falta respeto, vos no lo hagas. Sé simple esto. Como él. Sí, pero no lo sigas diciendo más. Cuéntame qué pasó. ¿Por qué estás aquí? Yo lo estoy demandando a él por todos los gastos y el sufrimiento que estamos sufriendo por el funeral, por los daños. Lo que ocurrió fue que en el funeral él vino a hacer una fiesta gay al funeral, como si viva la Pepa, como si estuviera todo perfecto, como si fuera una fiesta, que alguien se muera. Nosotros no entendíamos. O una celebración de vida. Una celebración de vida, pero no entendíamos porque todos los funerales que yo fui, ninguno estaba bailando, ni hombres vestidos de mujer, ni travestis, ni banderas de colores, ni flores de colores. Lo que ocurre es que empiezan a proyectar videos y en los videos estaba Ignacio besando a mi hermano. Ninguno de mi familia sabíamos que mi hermano era gay. No lo sabían. Yo no puedo creer que mi hermano sea gay. Está claramente que él lo llevó por el mal camino, que él lo convenció, que culpa de él mi hermano es A ver, gay. un momentito, por favor, Agustina. ¿Qué edad tenía tu hermano? 24 años. Ok. ¿Y tú piensas que a los 24 años tu hermano no sabía su identidad sexual? Mi familia es muy conservadora, estamos bien criados, somos personas normales. ¿Qué tiene que ver eso? Hay personas que son homosexuales y son decentes, normales, igual que todo el tradicionales, religiosos.
O sea, ¿qué me estás hablando? Que ustedes no sabían, porque ¿cómo no se dieron cuenta? Porque 24 años tenía el hombre, vivía con otro en la casa. Ustedes estaban ciegos. Porque él lo llevó por el mal camino, mi hermano. ¿cómo voy a llevar Mi hermano no era así. Yo no obligué a Vos lo nadie. convenciste, Ignacio. Vos lo convenciste. Ok, Déjeme terminar de perfecto. contar. Entonces, cuéntame. Están en el funeral. Empiezan a pasar videos. Empiezan a pasar videos. Ven a tu hermano. Tengo la evidencia. Necesito que les pasen ya para que puedan entender mi dolor y el de mi familia. ¿Pueden pasarlo, por Vamos favor? a ver la evidencia, señor director. ¿Ves? Travestis, bailando, fiesta, luces, música de los 80. Eran amigos de él. Eran amigos de él y Yo míos nunca los vi también. en mi vida, Ignacio. No son amigos de él. Tenía una vida escondida, culpa tuya. ¿Ves? Besándose con Ignacio. Mi padre, al ver eso, se alborotó. Ignacio fue mostrándole el certificado de matrimonio porque habían ido a Orlando a casarse a escondidas. Ignacio le mostró a mi papá el certificado de matrimonio de mi papá. Le agarró un infarto. Lo llevamos al hospital. Ahora está internado en coma. Todos esos años culpa de Ignacio. No es mi culpa. Culpa de Ignacio. No es mi culpa. Culpa de Ignacio. Yo quiero que él me pague $60.000. $60.000. $60.000. ¿Por qué Todos estos años que 60? está causando. ¿Por Me qué mató a mi hermano. $60.000? Me mató a mi hermano y tengo a mi papá en coma. ¿Qué tengo que hacer al respecto? ¿Qué tienes ahí sobre tu podio? Acá tengo los gastos, exacto, la evidencia. Tengo lo que sale del funeral, que son... Acércamelo, por favor. Los gastos médicos, que por ahora van $16.000. $16.000 Ok, del entonces funeral. los gastos del funeral fueron $6.002. Y entonces los gastos médicos, 16.020. Ah, pero estos, los gastos médicos de tu papá. Hasta ahora. Y es culpa de él. Si ellos hubiesen venido a decirnos la verdad antes, esto pudiéramos haberlo evitado. A mi hermano lo internábamos para que sea una persona normal, no como él. Lo alejábamos de mi familia a él y todo se solucionaba. Culpa de... ¿Hasta cuándo tengo que soportar que ¿Qué me edad dirija tienes así? tú? ¿Qué edad tienes tú? 21 años. Y eres totalmente retrógrada para una chica de 21 No años. es retrógrada, es como mis papás me criaron. Es una forma correcta. Una forma correcta de vida, una forma Pero correcta. tú asumes que el ser homosexual es incorrecto. Es incorrecto, es una Bueno, persona pues enferma. aparentemente tu hermano era un incorrecto. Era un incorrecto. Porque era homosexual. No, él De lo llevó acuerdo por a el ti. mal camino. Por favor, Mi ese hermano no era argumento así. tuyo es peor que de un niño en kindergarten. Vamos a hacer un corto receso, a la vuelta respondes a la demanda. Él siempre me decía un párrafo que el padre le había dicho cuando era chico: prefiero tener un hijo muerto antes que un hijo homosexual. Yo soy la organizadora de estos funerales gay. Yo pertenezco a la comunidad gay. Caso cerrado. Buenas tardes. En realidad no considero que nada de esto sea correcto lo que está diciendo. No me considero